Hemos llegado a el último debate de hoy, hasta la sesión de clausura. Han sido todos ustedes muy pacientes. Esta sesión se centra en la financiación de la protección social. Aunque sea la última sesión, es sin duda no la menos importante, ya que vamos a ver cómo los estados pueden respaldar la protección social con los recursos disponibles o necesarios. Antes de empezar, me llamo Evelyn Astor, soy especialista de políticas económicas y sociales en la Confederación Sindical Internacional. Voy a hacer unos cuantos comentarios antes de pasarle el micrófono a los ponentes. Primero, quisiera agradecer que, a pesar de que la protección social se haya reconocido a nivel internacional como un derecho humano y que haya compromisos universales para ampliar la protección social, incluida la Agenda 2030, hay poco consenso a nivel internacional sobre cómo financiar la seguridad social. Y hay distintas razones. Primero, hay una gran diversidad en el diseño de sistemas de protección social y hay distintas estructuras en materia de contribuciones, distintos modelos de impuestos. Las normas internacionales del trabajo al menos se refieren a algunos principios generales. La recomendación 202 de la OIT en concreto recalca la responsabilidad primaria y general de los estados para facilitar y prestar una protección social. Y esto señala que es necesario organizar de manera pública sistemas de protección social. En septiembre del año pasado, la CSI con otros programas organizamos una conferencia sobre la financiación de la protección social. Con esta ocasión reunimos a sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico, responsables de políticas mundiales y nacionales, y me complace ver que algunos de los presentes acudieron a esta conferencia. Se trataba en esta ocasión de identificar retos existentes en materia de financiación de la protección social, el envejecimiento de la población, ya lo hemos escuchado, ingresos del contribuyente insuficientes, o altos niveles de evasión fiscal, altos niveles de informalidad, que también ha sido tratado en paneles anteriores, naturaleza cambiante del trabajo y el hecho de que muchos empleados tengan contratos precarios, dependan de otros y no puedan tener acceso a los mismos sistemas de contribución social que los trabajadores en contratos formales. Creo que tenemos que reconocer al elefante en la sala, es decir, estos retos en materia de financiación a menudo proceden de presiones también de la comunidad internacional, organizaciones internacionales e instituciones financieras que recortan gastos públicos, y algunos también vienen con condiciones. No obstante, la conferencia muestra aspectos positivos, y es que hay pruebas fehacientes de que la financiación de la protección social puede ser asequible para la mayoría de los países. Tenemos investigación de la OIT al respecto, así como el índice de pisos de protección social, y como ha dicho Michelle Bachelet esta mañana, de manera muy pertinente, muchas veces se trata de establecer prioridades. Hemos hablado de los medios de los gobiernos para poder afrontar los restos y tener un espacio fiscal, y para ello puede ser reubicar gasto público, facilitar formas de imposición distintas, gestionar la evasión fiscal, mejorar la contribución no solo de los trabajadores sino de los empleadores, y asegurarse de que los trabajadores asumen responsabilidades independientemente de su tipo de contrato. También apoyar la transición de la economía informal a la economía formal. Hemos debatido cómo la comunidad internacional puede facilitar apoyo técnico para los estados.
Espero que esta sesión realmente les sirva a aprovechar algunas de estas ideas. Vamos a escuchar algunos ejemplos de países muy concretos de cómo los gobiernos han creado el espacio fiscal adecuado para ampliar sus sistemas. Y vamos a ver también el papel de los interlocutores sociales en apoyar esos ingresos de los países para salvar las deficiencias y también cómo se puede participar en el debate de financiación. Tengo a mi izquierda, la señora Antasar Diaco, la delegada general para la Protección Social y Solidaridad Nacional de Senegal. A la izquierda de todo tengo al experto en protección social de la Comisión Europea. Luego tengo a la señora Nibin El Kabaj a la derecha, que es viceministra de Solidaridad Social de Egipto, y a la derecha de todo el señor Plamen Dimitrov, que es presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria y es miembro del Consejo de Administración de la OIT. Es el portavoz para las cuestiones de empleo y protección social. Así que tenemos a un grupo de expertos muy diverso y muy distinguido. Vamos a empezar con la señora Diaco. Senegal se ha comprometido al ampliar las prestaciones sociales para todos como parte de su protección social. Querría saber cuál es su estrategia actual de financiación para que haya fuentes nacionales de financiación, y luego también querría saber cuál es el apoyo que deben estar recibiendo de la comunidad internacional. Gracias, señora. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor, en primer lugar, participar en este grupo de alto nivel. Permítanme dar las gracias a todos los organizadores que han permitido la organización de esta conferencia y nos han invitado. Empezaré diciendo que el gobierno de Senegal ha hecho que la protección social sea una prioridad, tal como se dice en el plan Senegal emergente. Para mejorar la protección social en el marco del desarrollo sostenible, que incluye las políticas públicas a un horizonte de 20 años, de 2015 a 2035. Senegal apunta a esa protección social y pretende coordinar todas las políticas públicas de protección social. Así es como la Delegación General de Protección Social y Solidaridad Nacional trabaja a partir de un sistema de protección social accesible para todos los senegaleses, dándoles a todos un salario mínimo garantizado, una cobertura de enfermedad para todos y unas redes de seguridad que permitan una resiliencia a las convenciones y crisis a la población en general. Para ello es necesario financiación sostenible del servicio de protección social, que es un verdadero reto para los países de África subsahariana, que haya gasto público para la protección social, porque los gastos en estos países es realmente bajo. En Chad estamos en un 2%, en Côte d'Ivoire en un 1,9%, en Nigeria un 2,8%, y esto está realmente muy por debajo del promedio mundial, que está en un 8,7%. Para Senegal, desde 2012 lanzó un programa nacional de becas y de subvenciones para la seguridad nacional. Actualmente hay 300.000 hogares que están en situación de pobreza y que se están beneficiando de desembolsos condicionales acompañado por un paquete de cambio de comportamiento de salud, educación y estado civil.
A eso también viene a sumarse un programa de cobertura sanitaria universal, gratuidad para los 0 a 5 años de la atención médica. Ya hay más de 80 millones de dólares destinados a estas prestaciones sociales. La financiación de todos estos programas se deriva completamente de los presupuestos nacionales, aunque hay socios económicos y financieros como el Banco Mundial, la cooperación europea y la cooperación japonesa, pues también están ayudando al gobierno de Senegal para la consolidación de un sistema de protección nacional. Para garantizar la financiación de la protección social y gracias a una buena movilización de los recursos dentro del país, la Delegación General de la Protección Social y Solidaridad Nacional ha trabajado en la creación de la Caja Autónoma de Protección Social y Universal. Y esta caja promueve mecanismos de financiación estables y previsibles que pueden sostener las políticas sociales y las redes de protección social en Senegal. Esta caja, que debe crearse este año, tiene como capacidad principal el movilizar recursos financieros, recursos diversificados e innovadores, gestiona prestaciones para aquellos que no están contemplados por la Caja de Seguridad Social y la Caja de Seguridad y Pensiones de Senegal, sobre todo para aquellos que estén en situación de desempleo, sean personas mayores, tengan discapacidad, etcétera. Nos vamos a tener que concentrar sobre todo en la contribución de los beneficiarios, la reasignación de los gastos en las iniciativas gratuitas, las subvenciones generales. Es más de un 5% del PIB en promedio en el periodo de 2006 a 2011. Además, también hay un IVA social aplicable a un consumo específico. Y además, esta caja, además de garantizar la protección social, permitirá que haya una coordinación de programas de protección social y que haya sinergia entre las distintas intervenciones. El Gobierno de Senegal ha hecho progresos notables desde 2012 para garantizar la financiación a nivel nacional de la protección social gracias a una gran voluntad política y la Ley de Orientación de la Protección Social, que se va a promulgar, que va a permitir reforzar todos estos logros y aplicar inscribir las políticas públicas de nuestro país en una política de protección social universal. Gracias. Thank you very much, Ms. Gracias, señora Diaco. Realmente loable cómo han podido movilizar los recursos a nivel nacional y crear el espacio fiscal necesario para esas ampliaciones. Tiene ahora la palabra la señora El Kabaj. Es otro ejemplo el que tenemos aquí de cómo en los últimos años Egipto ha reasignado el presupuesto nacional para asignarlo al gasto público, para reduciendo las subvenciones a la energía. ¿Por qué lo hicieron y cómo? Es un placer estar aquí entre esta augusta asamblea y entre ustedes hoy. El Ministerio de Solidaridad Social es el líder en estos temas junto con otros ministerios, porque ahora estamos en un enfoque integrado. El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Solidaridad Social, el Ministerio de Finanzas. Muchos ministerios están intentando conseguir que la protección social sea algo lo más integrado posible. ¿Por qué empezamos con la protección social? Pues desde finales de 2014, donde la situación era un poco mala en el país, especialmente después de la revolución, la justicia social era uno de los principales temas
Y la protección social era uno de los principales temas. Y la justicia social, se corrige la oradora una vez más, era uno de los elementos más importantes que se exigían. Después de la revolución era necesario que el nuevo gobierno fuera sensible a la protección social y creara como una especie de contrato social entre el gobierno y la población. La primera línea es el crecimiento no inclusivo. Hubo un crecimiento bastante importante en la economía egipcia en 2013 que no era inclusivo. Y había las subvenciones para los combustibles superaban las subvenciones para salud y educación juntas, pero además beneficiaba sobre todo a los ricos y no a los pobres. Esa es la columna más alta. Y luego vemos que las subvenciones que llegaban a los pobres llegaban tan solo al 32% de la población y el 40% iba a los no pobres y el 24% a los que casi eran pobres. De ahí que era necesario mejorar la protección social en el país. Si vemos las disparidades en la distribución de la pobreza, hay muchas diferencias entre las zonas urbanas y rurales, especialmente en el Egipto superior. Tenemos el Egipto superior y el Egipto inferior. El Egipto superior rural es realmente extremadamente pobre. No solo hay pobreza de los ingresos, sino multidimensional. La gente que vive gastando menos de $2 al día es un 50% en el norte de Egipto comparado con el 5% en las ciudades. Vemos aquí que el crecimiento económico en las ciudades disminuía y el empleo también hasta 2014 y el presupuesto para subvenciones costaba muchos millones al país. El déficit presupuestario también era elevado. También había grandes disparidades en la riqueza, cada vez mayores. El IVA se aplicaba a todos los pobres y la evasión fiscal llegaba a 417.000 millones de libras egipcias. Y había que pensar no solo en distribuir los beneficios de la seguridad social, sino pagar también la seguridad social para los propios empleados y tener fondos de emergencia. El tamaño de la economía informal llegan a 1 billón de libras egipcias. Vemos que hay datos que muestran que los recursos están mal distribuidos, no están bien distribuidos y no llegan a los pobres. Por tanto, hubo un paso adelante del gobierno. En la Constitución de 2014 se mencionó la protección social como un derecho humano para los ciudadanos egipcios. Según la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, uno de los principales pilares era el de la protección y la justicia social. Por tanto, decidimos hacer una protección social específica con un presupuesto muy limitado en ese entonces. Decidimos concentrarnos primero en los pobres y luego con la oficina de estadística nos concentramos en el Egipto superior. No teníamos ninguna estrategia de protección social en el país en ese entonces. Así que empezamos a concentrarnos en protección social, educación, salud y subvenciones alimentarias. Empezamos con el primer sistema de transferencias en efectivo en el país. Es la primera vez que lo tenemos con relación a educación y salud y sobre todo para la atención a los niños. Actualmente
tenemos cobertura universal sanitaria para los niños. Tenemos programas de alimentación en las escuelas. Y poco a poco el gobierno empezó a darse cuenta que era necesario llegar a toda la población. Las tarjetas de racionamiento de alimentos llegaban al 80% de la población para el pan, y eso costaba al país centenares de millones de libras egipcias y no ayudaba necesariamente a los pobres. Así que se racionalizó el sistema. También tuvimos un programa de vivienda decente, otro programa de pensiones y seguros y sociales, y otro programa de desarrollo de las aldeas y de los suburbios, todo ello para ayudar a la gente a tener recursos y a salir de la protección social y ser más autónomos. Estos eran algunos de los programas que teníamos. El piso de protección social es algo en lo que la OIT nos está ayudando mucho, para tener un espacio fiscal también que nos ayude a ahorrar recursos. Primero apuntamos a atención sanitaria para toda la población, luego protección social para todos los niños, incluido educación sanitaria y transferencias en efectivo a los hogares hasta que los niños lleguen a la edad de 18 años. Apoyamos a las personas en edad de trabajar si están empleados, ahí tienen seguridad social, y también damos bajas por maternidad o bajas a las personas con discapacidad, las personas que están empleadas. También tenemos prestaciones para las personas mayores de 65 años. Y la OIT, que se concentra en los 4 primeros puntos, pues bien, tenemos un quinto que dedicamos a las personas más pobres, a las madres solteras, los más vulnerables y los supervivientes de emergencias. También para aquellas personas que han salido de adicciones o para las familias de personas que están en la cárcel. Esto es el piso de protección social que estamos creando. Tal vez no lleguemos a todas las familias que tengan niños, pero estamos haciendo todo lo que es necesario para llegar a los más pobres o a los hogares más pobres que tienen niños. Además, tenemos otro programa de solidaridad y dignidad. Solidaridad y dignidad en los hogares, para llegar a aquellos hogares que tienen niños. Sobre todo queremos llegar a los huérfanos, a las personas mayores de 65 años, personas con discapacidades y madres solteras. La solidaridad es que cada 3 años hay que revisar la situación de los países. Con este programa llegamos a todo el mundo. Los criterios hacen que lleguemos a un 21% de la población. Tenemos una base de datos que nos permite llegar a 25 millones de personas. Estamos trabajando con otros ministerios, salud, educación, vivienda y de asuntos interiores, para tener un sistema de registro único. También tenemos un mecanismo para dar capacitación a los funcionarios y dar conectividad a los hogares. En el Egipto superior, el 72% se destina el 72% de los desembolsos, porque es donde hay más gente pobre, y el 80% de las personas que reciben transferencias en efectivo están ahí. Sobre todo son mujeres las que reciben los desembolsos. Y tenemos un programa en el que vemos que la segunda y tercera columna son los menores de 18 años y luego tenemos otro programa para los 18 a 35 años. Es un programa realmente muy joven y sensible a la niñez.
Tenemos también una reforma en materia de discapacidad, porque hay certificados que se falsificaban y había prestaciones a personas que decían que eran discapacitadas pero en realidad no lo eran. Así que hemos reforzado el sistema para que la prestación lleve exclusivamente a las personas con discapacidad. Las pensiones, hemos aumentado el valor de las contribuciones en un 72% y hemos actualizado todo el sistema. Se trata de una reforma completa del sistema de pensiones y de seguridad social, aunque no es suficiente. Se trata de un largo camino que nos queda y son las repercusiones de muchos años, así que no tenemos una reforma repentina de un día para otro, no. Tenemos que tener conexiones, vínculos, porque gracias a una protección integrada podremos tener también, por ejemplo, una vivienda decente con oportunidades de empleo y de medios de vida. Se trata de un programa que establece microcréditos para poder tener en cuenta un programa solidario que llegue a los hogares elegibles para esta protección. Y luego voy a concluir con la posición de Egipto hacia la protección social universal. En el llamado tenemos 5 puntos que ya hemos empezado. El primero es tener una protección en todo el ciclo de vida, desde la niñez hasta la jubilación. Una cobertura universal que tenga una combinación de una protección universal y destinada. La apropiación nacional consiste en tener protecciones nacional y un espacio fiscal adecuado, así como una estrategia de protección social en colaboración con UNICEF, la OIT y el Banco Mundial. Financiación sostenible y justa. Esto lo hemos empezado gracias a un préstamo del Banco Mundial, pero se ve cubierto ahora totalmente por el presupuesto del Gobierno. Contamos también con una participación y un diálogo social como último punto. Gracias al diálogo social hemos tenido compromisos a nivel de aldea para ayudarnos con nuestras metas en las aldeas y así identificar las lagunas existentes en las aldeas y ver qué podemos hacer a este nivel. No solo para los hogares, sino también para las aldeas, porque esta es la estructura que ayuda a los hogares. El espacio fiscal que creamos para la ayuda y las transferencias, pues en los años anteriores estábamos un poco justos en los préstamos que obteníamos del Banco Mundial. Así que decidimos minimizar los préstamos y ver qué podíamos hacer a nivel nacional para no tener problemas futuros. Así que empleamos reservas fiscales y hablamos también de expandir la cobertura social, limpiando y restringiendo el sistema para minimizar la corrupción y el mal uso de los recursos públicos, aumentando los ingresos fiscales, sobre todo en los productos, adoptando marcos macroeconómicos más ajustados y eliminando flujos ilícitos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Si tienen preguntas, se las respondo. Muchas gracias, señora El-Kabash. Ha formulado la importancia de un enfoque integrado que vea la protección social en todo el ciclo de vida, teniendo en cuenta medidas de seguridad social, de asistencia social, de tener una imposición justa, de establecer vínculos con el empleo, el acceso al trabajo y el trabajo decente. Es muy interesante también su explicación sobre cómo Egipto ha obtenido ayuda del banco inicial en un principio, pero luego consiguió financiar completamente su programa de manera interna. Se trata pues de un buen modo de pasar a Jürgen Haugmann. Es muy interesante también ver cuál es el papel de los socios en desarrollo para financiar la protección social. Sabemos que la Comisión Europea ha respaldado a algunos países para que amplíen sus sistemas de protección social y esto lo han hecho gracias a financiación directa a sus presupuestos de protección social. ¿Puede explicarnos un poco qué financia estos presupuestos y cómo funcionan? Sí, con mucho gusto.
Me gustaría empezar con la fase del proceso político de diseño y de ejecución de los sistemas de protección social. Se facilita esta financiación. Sin duda, no es el primer paso. A nivel nacional, lo primero y más importante es plantearse una pregunta con las más partes interesadas posibles para decidir sobre la viabilidad de los países y la capacidad de los países para adoptar esta medida. Es decir, hay que a nivel nacional definir lo necesario para saber si se trata de medios de vida más protegidas, la seguridad alimentaria, las pensiones, la nutrición, los ingresos. Se trata de la primera pregunta que hay que plantearse sobre el enfoque sectorial de protección social. ¿Cuál es la prioridad del país? No se puede hacer todo al mismo tiempo. Segundo, muy relacionada con la primera, es plantearse qué nivel de responsabilidad va a asumir el gobierno. Es decir, el nivel de pensiones que se considera adecuado para los empleados del gobierno y para el resto de la población. ¿Es el mismo? ¿Es distinto? Hay que preguntar también el nivel de protección social, los pisos de protección social, si es que se consideran, si se considera que es el concepto adecuado. Yo creo que para cada país esto es un poco la base. Sí, las responsabilidades van a más allá del sistema de protección social. También hay que tener en cuenta la adecuación de las respuestas, por ejemplo, a crisis y desplazamientos, que genera responsabilidades que debe asumir el gobierno. Así pues, cuando se responde a estas preguntas de manera consensuada, la siguiente pregunta surge. Y este es el tema de nuestra sesión. Entonces, ¿quién financia? ¿Cómo financiar lo que el gobierno ha decidido asumir? El desarrollo de estrategias de financiación de riesgo normalmente las lleva a cabo el Ministerio de Finanzas. Son contribuciones del Ministerio de Finanzas las que asumen tomas de decisiones de índole financiero y se centran en reforzar la capacidad de gestión de riesgo y de deuda. En países, en caso que haya donantes que asuman la responsabilidad de financiar la resiliencia del país, pues hay a veces una mezcla de ambas situaciones. Es decir, la financiación es más que recursos financieros, sino que también tiene que ver con apoyo técnico y refuerzo de capacidad. ¿Qué mecanismos financieros están a disposición para financiar las responsabilidades que desea asumir el gobierno? Pues de nuevo, en primer lugar, tenemos los gobiernos nacionales con sus propios presupuestos del Estado. Presupuestos también por sector y recursos que vienen de los impuestos y otras fuentes de ingresos estatales que hemos ya escuchado. Segundo, financiación procedente de donantes. Y también cesiones. Estas cesiones cada vez aumentan más en distintos tipos de cobertura social, basadas en mercados con productos de seguros que se facilitan para sectores muy concretos y otras fuentes de financiación que estén a disposición. Cuando pasamos al apoyo del presupuesto, estamos hablando del presupuesto del Estado y esto es crucial al hablar de sistemas de protección liderados por el gobierno que todos intentamos respaldar. Este mecanismo de presupuestación es, por tanto, una modalidad de ayuda. Se trata de una modalidad de cómo se enfoca, pero una modalidad que transmite dinero al presupuesto del Estado y que intenta apoyar los objetivos para que se consigan a través de distintos mecanismos. El mecanismo no
consiste en aplicar apoyo técnico, sino un proyecto que contribuya a un determinado resultado. Se trata de, en diálogo con el gobierno, decidir las metas que hay que conseguir. Y esto tiene mucho que ver con la gestión del dinero público. Aunque se trate de protección social, se trata de gestión de financiación pública y de protección social, criterios que tengan en cuenta criterios de rendimientos, es decir, más cobertura, más adecuación. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos y de criterios tiene que emplear los gobiernos y la Comisión Europea y que negociar en este contrato de presupuesto? El apoyo presupuestario es aproximadamente el 30% de las donaciones de la Comisión Europea, es decir, unos 10.000 millones de euros al año que se destinan a esta causa. En la protección social no somos muy buenos en la financiación, tenemos un 1% de financiación y programación y 1,5% en materia de apoyo presupuestario. Así pues, decidimos que se trata de un ámbito que requiere una mayor inversión y, por tanto, mayor atención por parte de la cooperación al desarrollo y de los socios. Hay 3 tipos de presupuesto de contratos a disposición. Los presupuestos ODS, contratos que ayudan al gobierno para aplicar los objetivos de desarrollo sostenible. Apoyo sectorial presupuestario para sectores concretos. Esto no implica que el dinero vaya al presupuesto de protección social, sino al presupuesto general, pero los criterios es que se destine a protección social. Y tercero, creación de resiliencia. Se trata de contratos para estados más frágiles. El apoyo presupuestario da dinero al presupuesto nacional y lleva de la mano la facilitación de apoyo técnico. No hay ningún contrato sin un apoyo técnico y a veces va más allá del 50% de esta prestación. Y la ventaja de este instrumento es que confiere la responsabilidad claramente al gobierno nacional. Conjuntamente se decide los criterios de rendimiento y el uso de instrumentos como la financiación pública y evaluación de financiación pública que emplea el Banco Mundial, el Reino Unido y otros que contribuyen y que lo usan. Y, por último, ayuda a trabajar entre distintos sectores, a reforzar la ejecución a nivel nacional y subnacional y a mejorar la vigilancia a través de los distintos sectores. A menudo no queda claro en la ayuda presupuestaria o en la protección social cuál es el presupuesto para la protección, porque viene de muchas fuentes distintas, muchas de las cuales no figuran en los fondos de protección social, y hay inversiones que no son claras ni transparentes en el proceso de presupuestación. Entonces, para concluir, la ayuda presupuestaria lo que hace, lo que tiene como objetivo, es lo que esperamos exactamente por parte de la comunidad internacional, es decir, ayudar al país en su toma de decisiones multisectoriales para que puedan invertir o facilitar la protección social y promover el acceso a los servicios sociales y a hacer que la protección social sea universal. Por este motivo, tenemos un nuevo programa de protección social que se dedica específicamente al apoyo presupuestal y la gestión del presupuesto público, y se ejecutará conjuntamente por parte de la OIT, UNICEF y la Coalición Mundial para Pisos de Protección Social. Es nuestra contribución al USPS en 2030. También reconocemos que el cambio requiere tiempo. La Coalición Mundial para Pisos de Protección
pues no puede conseguir resultados en un periodo de 3 o 4 años. Así pues, el apoyo presupuestario predice que el país tenga recursos suficientes para pagar responsabilidades y luego poco a poco irlas aumentando al objetivo que plantea, que es la protección social para 2030. Thank you very much, Jürgen, Muchas gracias por sus consideraciones y concretamente la necesidad de tener una predicción de la financiación para contar con sistemas completos en vez de solo proyectos de desarrollo a corto plazo. Me alegro de que colabore con las organizaciones de sociedad civil en la ejecución de los proyectos. Y me dirijo ahora a Plamen Dimitrov. Ante todo, quiero preguntar si en su papel de interlocutor social, puesto que ha participado en los debates en torno a las reformas de seguridad social en Bulgaria y también en tanto que portavoz para el Grupo de Protección Social, el órgano de protección social del Consejo de Administración. ¿Cómo ve usted el asunto de la protección social universal en Bulgaria y también en términos generales? Muchas gracias. Gracias, Evelyn, y muchas gracias a todos. Voy a empezar con un mensaje muy breve que de hecho ya se ha confirmado varias veces en la jornada de hoy, que me parece importante repetir. Asegurar financiación con respecto a la protección social es una cuestión de política, de voluntad política. Hasta ahora los interlocutores sociales se habían comprometido a nivel nacional. Que se trata de cubrir la parte de protección social que tiene el sistema, principalmente de colmar lagunas. Pero para mí y para todos como trabajadores, lo importante es estar convencidos de que esto se puede conseguir. Entonces el interrogante es cómo ampliar la cobertura actual, que es muy modesta, o qué es lo que hay que cubrir, los nuevos riesgos que hay que cubrir, y cómo para avanzar hacia la protección universal, o cómo mejorar la calidad de la protección, mejorando pues la financiación de los distintos riesgos y prestaciones. Pues bien, todo esto es una opción, son opciones políticas, y como tal es importante empezar a nivel nacional para ver en el caso que nos ocupa si se puede pasar unos ingresos desplazándolo hacia otros. Pero en todo caso, en mi región, el debate siempre se ha centrado y se sigue centrando en gastos, en prioridades políticas, en tanto que seguridad social, por ejemplo, o gastos militares, digamos. No sé si igual en todas las regiones, lo es en la mía, en todo caso. Para los países de medianos ingresos, esta es una de las cuestiones claves en la Unión Europea y en otros. Cómo reasignar los gastos, el dinero de la financiación de un campo a otro con que es una elección societal, digamos. En el informe sobre el futuro del trabajo que leí hace pocas semanas, vi que había una llamada clara a la garantía de la protección social desde el nacimiento hasta el fallecimiento, toda la vida.
creo que todo el mundo estará de acuerdo. Un nuevo contrato social para el mundo entero es el propósito. Y el programa que ahí se describe nos lleva a lo que se trata hoy aquí, la protección social universal, no solo como un derecho social, sino como un propósito común de empleadores, trabajadores y gobiernos a nivel internacional, regional y nacional. Quiero reiterar lo que ya han dicho otros, a saber que, bueno, a pesar de que hay esta coincidencia de opinión y de deseos, la creación y la financiación del sistema de protección social a nivel nacional es tarea del gobierno, empezando naturalmente con el piso de protección social. Una recomendación que tenemos y que es muy útil para diseñar el sistema, y complementado por sistemas de contribución financiados principalmente por los empleadores. Es una responsabilidad en todas las formas de trabajo que han de ampliarse. Lo hizo el informe, no solo yo. Y creo que es de crucial importancia cubrir todos los grandes sectores y no solo la plataforma digital o cosas así. La idea de pasar la carga hacia los trabajadores en términos de contribución tiene que acabar y volverse a poner en el equilibrio de los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores. Todo esto se ve de formas distintas según los países. Normalmente hay una protección social, un mínimo por lo menos, normas mínimas. Luego hay un sistema contributivo que varía de un país a otro, y luego las contribuciones voluntarias. Y quiero recordar que los ahorros individuales, el dinero individual, solo tiene que venir a agregarse, no ha de ser igual que el resto del sistema, porque como saben ustedes no es así. Muchas personas no pueden planteárselo de una manera adecuada para cubrir la protección social. Así pues, Estado y empleador. Y luego preguntan, bueno, ¿quién es el empleador? Es un asunto muy antiguo, pero quizá con ropa nueva. ¿Quién es el empleador? ¿Quién es el trabajador? ¿Quién ha de estar cubierto? ¿Quién ha de ser remunerado por el Estado, por el empleador, para cubrir ciertos riesgos? En términos generales de protección social universal. Pues bien, quiero recordar que aunque se hable de la economía informal, yo participé mucho en el trabajo que se hizo a nivel regional, participé personalmente en ello. Los trabajadores informales a veces trabajan para grandes multinacionales como cadena, dentro de una cadena de suministro. Entonces, ¿quién es el responsable de la seguridad social, de la protección social de esos trabajadores? Claro que no es fácil. Pero en términos de justicia social, que es lo que reivindicamos aquí en esta casa y en este año del centenario, pues claro que tenemos que atenernos a la justicia. Y hay que mostrar día tras otro que es algo cierto. No es un falso mensaje que nos estemos inventando y que hagamos pasar solo en las conferencias. La protección social, la costeabilidad y la equidad de la financiación de la protección social son cosas que han de decidirse a nivel nacional, pero hay ciertas referencias, creo, que hay que elaborar. El colega de Senegal acaba de decir que el promedio global es más o menos el 9% del PIB, pero también hay ciertos indicadores que creo que tendrían que calcularse, y los
indicadores según las referencias según los indicadores regionales, y es una especie de condición previa, una plataforma para discutir los gastos mínimos en protección social en la región. Por ejemplo, Unión Europea, la protección general, que incluye seguridad, enfermedad, etcétera, 34% en Francia del PIB. El nivel más bajo es de Rumanía, menos de 15%. Mi país se sitúa un poco en medio, 18%, pero el promedio es 28% en los países europeos. El mínimo ha de ser el 20%, según los cálculos. No voy a entrar en las explicaciones. Pero puede quedar claro que todos estos grupos regionales sepan que el nivel mínimo regional de protección social, de gastos en protección social que han de buscar, es tanto. ¿Por qué? Porque las competencias regionales y luego el uso indebido de estos fondos se puede ir, en tal caso, cuando hay algún problema, se puede ir al gobierno y decir: mira, a nivel regional, el contexto regional, esto podría evitarse o por lo menos reducirse. No es un incentivo de inversión por el que todos los gobiernos deben luchar para desarrollar la protección social universal. Los objetivos y los puntos de referencia regionales, por tanto, yo creo que son muy importantes. Y luego, hoy también se preguntó de dónde vendría el dinero. Desde el principio, antes había una cifra muy clara: 0,23 del PIB mundial, menos de 200.000 millones de dólares. Con esto se podrían cambiar mucho las cosas. Se podría ayudar a conseguir los pisos de protección social en el mundo entero. Y no es mucho para que haya un mínimo de protección social. 200.000 millones de dólares. Es algo que se puede conseguir. El Fondo Monetario Internacional dijo hasta 10% del PIB mundial iba a paraísos fiscales. O sea, 7,6, es decir, 7,5 billones de dólares cada año. Si esto se pudiera hacer transparente y si hubiera rendición de cuentas, pues se podría cubrir perfectamente las necesidades sociales universalmente. Con muy poco se podría lograr cubrir los pisos de protección social. No diría yo en 2 años, pero en algunos casos los riesgos son urgentes, sobre todo en materia de salud, porque la gente se muere. Por esto tendría que resolverse de inmediato, hoy, mañana, ayer. Así entiendo yo las formas de financiar. Y claro que hay otras fuentes, otras posibilidades. Recursos naturales, por ejemplo, puede haber una tasa de extracción. En mi país todo el dinero de privatización, de concesiones, el impuesto de las tasas de extracción van a un fondo para demografía, porque tenemos un grave problema demográfico en mi país, mucho más que todos los otros. Es para financiar, pues, un sistema de pensiones que se necesitan. Es una manera de inventarse fuentes y mecanismos sociales e instrumentos. Cuando existe la voluntad política, como decía al principio, se puede conseguir. Impuestos progresivos es otro de los instrumentos. Y claro, tampoco hay que olvidar el papel del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Mis queridos amigos, con o sin comillas, estuve en una reunión en Washington con el CSI y hablaron de los problemas y también de las condiciones.
Hace 15 o 20 años que están tratando esta cuestión y han ido cambiando, de verdad, debo admitirlo. Incluso en el Banco Mundial el Banco Mundial hay muchos cambios, pero el Fondo Monetario no tanto. Sigue insistiendo en las medidas de austeridad. Durante las clases, fíjense en Argentina lo que pasó. En la Unión Europea, la Troika, ya saben lo que pasó. Y bueno, todavía estoy esperando este nuevo marco del compromiso de Fondo Monetario Internacional y la protección social. Lo prometieron para el año pasado, dijeron que estaría listo para este, y bueno, seguimos esperando. Espero que sí suponga un cambio real para que haya compromiso de todas las instituciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, todos los interlocutores sociales, para lograr una verdadera financiación equitativa para la protección social universal. Gracias. Thank you very much, Plamen. Muchas gracias, Plamen. Has hablado de temas muy distintos, muy variados, que creo que son materia de reflexión. Bulgaria, hay que decir que se enfrenta con grandes retos financieros y están empleando nuevas fuentes de ingresos para compensar, por ejemplo, con el Silver Fund, y también hay grandes consideraciones en términos de coordinación de protección social, sacar la financiación de la protección social, sacarlo de los elementos de comparación de competitividad entre países, y también el papel de las instituciones monetarias internacionales. Bueno, dos preguntas nada más, porque tendríamos que haber terminado ya. Dos preguntas antes de terminar. ¿Alguien tiene alguna observación? Este señor y luego Guillermo. Adelante. Pues muchas gracias. Barry Herman. Soy de la Coalición Global de la Protección Social. Y quiero hacer hincapié en lo que acaba de explicar el señor Dimitrov. Creo que falta alguien en este grupo de expertos invitados. Tendría que haber habido alguien del Fondo Monetario Internacional. Creo que estaba el señor Vikansky del banco, pero no sé si aquí en la sala está presente alguien del fondo. Nosotros, en fin. ¿Sí? No he oído lo que he dicho. El debate tiene que situarse en el contexto de un mundo volátil. No se trata de si tiene que haber otra crisis financiera, sino cuándo. Si va a haber otro huracán, sino cuándo. Y cómo se protegen los gastos para la protección social. En países como Grecia, cuando hubo que elegir si había que pagar a los acreedores o a los jubilados, decidieron pagar a los acreedores. Ahora se está creando una visión distinta sobre lo que es el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y la protección social. Pues ojalá estuviera aquí alguien del FMI, aunque les criticáramos, porque bueno, son adultos, lo pueden soportar, ¿no? De todas maneras, la pregunta es que en Senegal y en Egipto, ¿están listos para la próxima crisis? Gracias. Dos preguntas y luego ceder la palabra a los oradores. Guillermo. Gracias, voy a hablar en español. Yo no quiero llevar mucho tiempo para compartir con ustedes una reflexión, simplemente. No creo que haga falta discutir lo que ha arribado el consenso internacional recientemente en esta misma casa a través de la adopción de la recomendación 202 con los pisos nacionales de protección social, que no solamente alcanzan a la extensión de la protección social, sino que también ratifican el convenio 102, que de alguna manera pone en responsabilidad de los estados la seguridad social. Pero sí, me parece que, por lo menos, y lo digo con todo respeto, se escucha en la sala, a través de los testimonios de las distintas intervenciones,
alguna cuestión que por lo menos a mí me suena bastante esquizofrénica, que es, por un lado, hablar de una extensión de la cobertura legal. Todos los países hablan de una extensión casi universal de la cobertura legal, pero lo cierto es que en la apertura de estas sesiones del día de hoy asistimos a que el 70% de la población mundial tiene o déficit o falta de cobertura. Entonces ahí tenemos un claro problema. Me parece que hay algo ahí que no está resuelto. Y me parece que desde el punto de vista de los trabajadores yo quiero establecer alguna preocupación que tenemos, sobre todo en países en vías de desarrollo. Estamos asistiendo a que sistemáticamente los gobiernos nos dicen que hay que ceñirse a programas de austeridad fiscal. No voy a sumarme al grupo de los amigos del Fondo Monetario Internacional, pero sí es cierto que en todos los programas se propicia la austeridad fiscal como un fin en sí mismo, por lo cual uno tiende a pensar que lejos de expandir la protección social, que es el gasto, tendríamos reducción de ese propio gasto. Pero cuando pensamos en la componente contributiva, también nos encontramos que ahí tenemos un déficit de la mano de la merma del trabajo decente, porque cuando vamos a ver la calidad del empleo que se nos ofrece, y no solamente tenemos que ir al futuro del trabajo, donde tenemos la automatización o la economía de plataformas y algunas nuevas formas de contratación, sino el trabajo clásico, la relación laboral clásica, también está deteriorada justamente porque las políticas de ajuste recomiendan una contracción salarial. Entonces tenemos una doble vía de ajuste sobre los sistemas de financiación de la protección social. Entonces esto es simplemente, y lo quiero mencionar así, es un problema que no tiene solución si lo planteamos de esta manera. Si verdaderamente el consenso internacional y la Agenda 2030 propone expandir y extender los modelos de protección social de modo universal, tenemos que pensar que las políticas, y como decía el compañero Plamen, las políticas de extensión de la protección social tienen que ser parte de una decisión política. La decisión política tiene que ser también revisar el orden económico mundial que justamente condiciona las políticas y las matrices productivas de nuestros países. Si no, realmente no vamos a tener solución. No pasa solamente por establecer políticas de derechos, que está muy bien. El marco promocional de los derechos ya está consensuado a través de dos grandes, como mencioné anteriormente, normas internacionales. Pero le hace falta a este complemento acercarse un poco a golpear las puertas, este mismo espacio, golpear las puertas, por ejemplo, de Davos, para establecer que deben fijarse nuevos horizontes de matrices productivas. Si no, no vamos a tener solución no solamente para el corto plazo, sino para el largo plazo, que es donde realmente tenemos que encontrar soluciones a los sistemas de protección social. Gracias. Okay, so I'm going to give... Muy bien. Entonces, ahora voy a dar la oportunidad a los ponentes para que respondan. Les voy a conceder a cada uno 1 minuto. Señora Diaco, le propongo que intervenga usted en primer lugar. Muchísimas gracias. Yo quisiera abundar en el mismo sentido que el señor Dimitrov, porque ante todo se necesita voluntad política. Si no hay voluntad política ni participación de nuestros presidentes, no vamos a progresar en materia de protección social. Nuestros estados tienen que invertir en primer lugar. Hemos hablado desde esta mañana de estrategias nacionales de protección social. Por ejemplo, en mi país hemos reactualizado nuestra Estrategia Nacional de Protección Social, que actualmente está basada en el Estatuto de Vida.
porque no debemos dejar excluida a ninguna capa de la población, desde el nacimiento hasta la muerte. Hay que brindar un nivel adecuado de protección a cada estado o etapa de la vida. Queremos interlocutores técnicos y financieros, pero este apoyo no pueden ser únicamente de los técnicos y financieros, sino que tiene que haber una buena organización interna, una voluntad política para poder seguir adelante. Además, se necesita una buena organización del sector de la protección social, que consiste en establecer un registro nacional único, puesto que este registro le va a permitir a los países tener un instrumento de coordinación. Sin un instrumento de coordinación, vamos a dispersarnos y no podremos entonces tener un impacto positivo sobre los grupos vulnerables y las familias más pobres. Como lo habíamos dicho ya esta mañana, ¿cómo hacer para que las acciones se vuelvan perennes? Necesitamos legislación, leyes, para institucionalizar todo lo que se ha logrado hasta la fecha, para que cada gobierno cambie lo que ha hecho el anterior y para evitar la discontinuidad. Y si no lo hacemos, vamos a empezar eternamente, y esto no nos permitirá progresar en materia de seguridad social. Muchas gracias. Regarding the readiness of the country. En cuanto a la voluntad de los gobiernos y los principales desafíos y cómo los países pueden estar listos, la disponibilidad existe. No sé si los países podrán superar estos desafíos. No es un ejercicio fácil, pero al final del día debe ser una misión posible. Tenemos un gran problema de sobrepoblación y la tasa de analfabetismo entre los pobres es muy alta. Y este es uno de los principales desafíos. Y la tasa de desempleo entre los analfabetos, es decir, hay que tratar de sacarlos del ciclo vicioso de la pobreza y que pasen a la producción. Y esto tardará tiempo para que no vuelvan a caer en el círculo vicioso de la pobreza. Tenemos que brindar salud, educación, tenemos que crear la demanda, pero la oferta no es muy grande y no es de buena calidad. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestros servicios para incitar a la gente a utilizar la capacidad del servicio público. Los servicios públicos no están automatizados, no tienen buenos sistemas de gobernanza y demás. Por lo tanto, las oportunidades que tenemos en la actualidad sería establecer un comité de justicia social que incluya 14 ministerios para armonizar todas las políticas y convenir sobre la asignación presupuestaria, sobre todo para las intervenciones de protección social, no solo las transferencias en metálico o en efectivo, y seguros para los pescadores, los agricultores y para todos los grupos vulnerables. Esta Comisión de la Justicia Social es muy útil. Esto es algo nuevo y esto nos ha permitido asignar presupuesto ha triplicado para las transferencias en efectivo de 3.000 millones de libras egipcias a 18.000 millones al año. Y las inversiones en el capital humano. El Ministerio de Hacienda, si hablamos del costo sin hablar de las prestaciones y los beneficios, tenemos que vender bien la causa.
Esto no se trata de que se adopte un punto de vista del desarrollo y ayudar a la gente a tener un buen nivel de salud, de educación, de nutrición. Y si estos indicadores mejoran, los países empezarán a invertir en la protección social. Pero el tener la protección social como una carga, yo creo que los países no estarán dispuestos a apoyar estos sistemas. Las redes con las ONGs, porque las ONGs están apoyando la protección social. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es contar con una base de datos unificada, no solo para el gobierno, sino para las ONGs, para que la gente no tenga prestaciones duplicadas o dobles. Los beneficiarios que no tienen derecho y vemos que están por encima del umbral de pobreza, las enviamos a las ONGs en busca de apoyo. Es muy importante trabajar en colaboración. El sector privado brinda oportunidades de trabajo y formación. La pericia técnica de las organizaciones internacionales, sobre todo para el fomento de la capacidad y para vender nuestra causa. Esto es algo que mucho agradeceríamos, porque sobre todo para los países de África, América Latina y África, tenemos que empezar donde estamos, no para empezar de cero. Y después de contar con sistemas automatizados y enlaces electrónicos a nivel horizontal entre nosotros con otros ministerios a nivel ministerial, nos ha permitido luchar contra la corrupción y tener una mayor transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. Plummen and Jürgen, being very mindful of Plummen y Jürgen, puesto que el tiempo apremia, quisiera saber si ustedes tienen una observación que quieran presentar rápidamente antes de cerrar esta sesión. Solo una cuestión. El caso comercial de la protección social. Los gastos de la protección social y la seguridad social. Esta mañana se dijo que estos casos, este vínculo está muy mal documentado. Hay que impulsar la demanda agregada para contribuir al crecimiento del PIB en muchos países. Quizás en la OCDE haya estudios donde se encuentren mayores detalles al respecto, pero necesitamos más estudios para demostrar este vínculo también e ir incluso más lejos. El informe mundial que cuestiona el desarrollo económico y solo en términos del PIB. Hay que tener en vista también el aspecto de distribución, la dimensión del crecimiento económico que pueda ser evaluado con mayor detenimiento. Tendremos que volver a este tema. El vínculo entre la protección social y su financiación y el desarrollo económico debe ser discutido con mayor detenimiento. Jürgen, a la primera pregunta, sí, compartimos el deseo de tener al FMI como parte de nuestra estiba. En la Comisión Europea hemos hablado de incluir al FMI en nuestro nuevo programa mundial, pero no sabemos qué esperar. No se han comprometido al USP 2030. A la segunda pregunta, usted habló de la percepción de la protección social como gastos actuales o de consumo
que no pueden ajustarse a las medidas de austeridad que se aplican a los países. Esta es la connotación que queremos cambiar y esto es precisamente lo que buscamos. Queremos generar pruebas y hechos de que hay dividendos de la protección social en la reducción de la pobreza, desarrollo humano, paz, el crecimiento económico incluyente, resiliencia y otras muchas ventajas. Tenemos esta nueva campaña sobre la protección social para la niñez, porque queremos pruebas contundentes de que las inversiones valen la pena y que tenemos toda la semana para hacerlo. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los que están aquí presentes en la sala por esta discusión tan productiva e interesante. Ha habido observaciones muy diversas y casos de países que fueron presentados. No voy a resumirlos puesto que el tiempo apremia, pero voy a concluir diciendo lo siguiente, que se destacó claramente en las discusiones del día de hoy y todo tiene que ver con la voluntad política. La protección social no es un lujo para los buenos tiempos económicos, es algo que puede lograrse, que es viable, que es asequible y que no es un gasto de consumo, pero es una inversión y un prerequisito para el crecimiento económico. Y con esto concluimos y vamos a pasar ahora a la sesión de clausura.